Daria Colina se arregló frente al espejo, el cabello rubio recogido en un elegante peinado, y sonrió a su reflejo. 27 años, guapa, lozana, en la plenitud de su vida. Hacía un año se había casado con Iván, trabajaba como médica de medicina general en el centro de salud municipal, y parecía que todo en la vida transcurría exactamente como debía ser. Sobre la cama yacía aquel vestido, el regalo de su suegra Tamara para el aniversario de su boda con su hijo. Un lujoso vestido de seda verde esmeralda, supuestamente de Italia. La seda brillaba bajo los rayos del sol vespertino, deslizándose entre los dedos como agua. El tono esmeralda combinaba perfectamente con el color de los ojos de Daria. Su suegra le había entregado la caja 3 días atrás, con su característica teatralidad. «Es de Italia, querida», pronunció Tamara, observando cómo su nuera desenvolvía el paquete. «Lo encargué especialmente para ti. Eres tan menuda, talla 42, ¿verdad?». Daria se sorprendió entonces de tal precisión. Ella y su suegra nunca habían sido cercanas, más bien mantenían una distancia cortés. Tamara se mostraba algo fría, aunque no demostraba antipatía abierta. Una mujer de 55 años de aspecto juvenil, siempre impecablemente vestida, con un corte de pelo cuidado y modales severos, daba la impresión de ser alguien acostumbrada a controlar las situaciones. «Gracias, es magnífico», agradeció entonces Daria, examinando el corte elegante y las costuras magistralmente ejecutadas. Iván, su marido, solo se rió. «Mamá ha decidido mostrar cariño. Acéptalo como un cumplido, Daria». Alto, de anchos hombros, con una sonrisa abierta y amables ojos castaños, Iván trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y ganaba bien. Se habían conocido 2 años atrás en una conferencia donde Daria presentó una ponencia sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, y donde Iván acompañaba a su jefe. Él la cortejó con insistencia pero delicadeza, y a los 6 meses le propuso matrimonio. Ahora Daria se ponía el vestido por primera vez. Hoy era viernes y sus compañeras de universidad habían fijado un encuentro en el restaurante Imperio, un establecimiento caro en el centro de la ciudad. Habían quedado a las 7 de la tarde y quedaba menos de una hora. El vestido se ajustó a su figura impecablemente, resaltando su cintura delgada y sus hombros elegantes. Daria giró frente al espejo, evaluando el resultado. La seda enfriaba agradablemente la piel, se deslizaba, creando una sensación de lujo. Eligió unos zapatos de tacón alto, tomó un bolso pequeño y se dirigió a la salida. Iván había salido de viaje de negocios ayer por la mañana y regresaría solo el domingo. Había llamado durante el día, le deseó que pasara un buen rato con sus amigas y le pidió que no se quedara hasta muy tarde. El restaurante recibió a Daria con la suave luz de las lámparas y el aroma de platos exquisitos. En la mesa ya estaban sentadas 3 de sus compañeras de universidad, Lucía, Olga y Cristina. Todas habían estudiado juntas en medicina, luego se habían separado por diferentes especializaciones, pero mantenían la amistad. «Daria», exclamó Lucía, levantándose de un salto a su encuentro. «Estás deslumbrante. Ese vestido, regalo de mi suegra», sonrió Daria, acomodándose en la silla. «Qué suerte tienes con ella», observó Olga, ajustándose las gafas. «Mi suegra solo regala utensilios de cocina», insinuando que cocino mal. Las chicas se rieron y la conversación fluyó ligera y despreocupada. Hablaron del trabajo, los planes para el verano, las últimas noticias de conocidos comunes. El camarero trajo los platos pedidos, vino, y el tiempo voló sin darse cuenta. Cristina, que trabajaba como cirujana, contaba sobre una operación compleja realizada la semana pasada. Lucía, que se había hecho pediatra, compartía casos graciosos de su práctica. Olga, que había elegido el camino de la investigación, hablaba de un nuevo proyecto en el laboratorio. «¿Y tu vida matrimonial, Daria?», se interesó Cristina cuando la conversación llegó a lo personal. «Estupenda», respondió Daria. «Iván es maravilloso. Atento, cariñoso. ¿Y tu suegra no te molesta?», precisó Lucía. «Vivimos separados, nos vemos poco». «Ella es bastante correcta.
En realidad, la relación con Tamara seguía siendo un enigma. La mujer nunca cruzaba los límites, no se metía con consejos, pero tampoco mostraba calidez. Como si cumpliera el papel de suegra formalmente, sin alma. Daria intentaba acercarse, la invitaba a tomar té, se interesaba por sus asuntos, pero se topaba con un muro cortés. Cerca de las 10 de la noche las amigas decidieron irse. La semana laboral había sido pesada y todas estaban cansadas. Después de pagar la cuenta, salieron del restaurante a la calle. La noche había resultado cálida, terminaba mayo, y por el aire se extendía la fragancia de la vegetación florecida y la frescura. En la entrada, un poco alejada del porche iluminado, había una niña pequeña. Cabello oscuro y rizado, grandes ojos castaños, una falda colorida y brillante, una típica niña gitana de unos 9 o 10 años. Sostenía en sus manos una cajita desgastada y miraba a los transeúntes. «Oh, miren», exclamó Lucía, empujando a Daria con el codo. «Una adivina. Démosle dinero, que le lea la suerte». «¿En serio?», se burló Olga. «Somos médicas, gente de ciencia». «¿Y qué?», rió Cristina. «Para entretenernos. Que le lea el futuro a Daria con Iván». Las amigas, bromeando, se acercaron a la niña. Daria la seguía, sonriendo ante esta idea espontánea. Lucía extendió un billete a la niña. «Léele la suerte a nuestra amiga, preciosa». La niña tomó el dinero en silencio, lo metió en el bolsillo de su falda y levantó la mirada hacia Daria. Y entonces algo cambió. El rostro de la niña se desfiguró, las cejas se fruncieron y en sus ojos relampagueó el miedo. Retrocedió bruscamente un paso. «¿Qué pasó?», se sorprendió Daria. La niña permaneció en silencio varios segundos, examinándola, luego trasladó la mirada al vestido. Sus labios temblaron. «Quítate el vestido inmediatamente», susurró con voz asustada, nada infantil. «Córtalo y tíralo». Las amigas se quedaron inmóviles. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. Daria sintió como un escalofrío recorría su espalda. «¿Por qué?», preguntó, tratando de hablar con calma. «¿Qué ves?». «Muerte», pronunció la niña, y en su voz sonaba tal convicción que se sintió incómodo. «Este vestido trae la muerte. Quítatelo ahora mismo». «Vamos, no exageres», intentó reír Lucía, pero la risa salió forzada. «No asustes así». La niña no le prestaba atención. Miraba solo a Daria, y en esa mirada se leía una verdadera preocupación. «Me llamo Ida», añadió más bajo. «No miento. Lo siento. Este vestido es peligroso». «Muy peligroso». «Basta», intervino Olga, tomando a Daria del brazo. «Vámonos de aquí. Esto es solo un espectáculo para sacar más dinero». Pero Daria no podía apartar la mirada de la niña. Algo en sus palabras, en la entonación, en ese miedo en los ojos parecía demasiado real. Ida no pedía dinero, no leía las cartas, no representaba un show. Simplemente advertía. «Escúchame», la niña dio otro paso atrás, como temiendo acercarse al vestido. «Veo esto raramente. Pero cuando lo veo, siempre tengo razón. Quítate este vestido y deshazte de él. Por favor». La última palabra sonó casi como un ruego. Daria abrió la boca para responder algo, pero la niña se dio la vuelta bruscamente y huyó hacia la oscuridad del callejón, disolviéndose en las sombras. «Extraño», dijo Cristina. «Muy extraño». «Olvídalo», aconsejó Lucía. «Solo una coincidencia. Quizás esté mentalmente enferma o la hayan entrenado para asustar a la gente. Los gitanos inventan de todo». Daria asintió, pero en su alma quedó un sentimiento de inquietud. Las amigas se despidieron, se fueron en taxis, y Daria tomó su coche. Durante todo el camino a casa pensó en las palabras de la niña. Muerte. El vestido trae la muerte. Al regresar al apartamento, Daria se desvistió, colgó el vestido en el armario y se fue a la ducha. El agua caliente lavó la tensión, e intentó convencerse de que todo eran tonterías.
Supersticiones. El enfoque científico excluye tal misticismo. Se acostó cerca de la medianoche. Se durmió rápido, pero el sueño fue inquieto, lleno de imágenes confusas y sensaciones angustiosas. Daria se despertó en medio de la noche con un dolor agudo en el estómago. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Intentó levantarse, pero le dio vueltas la cabeza, una ola de náuseas recorrió su cuerpo. Al llegar al baño, vomitó. Luego otra vez. Y otra más. Daria se sentó en el frío azulejo, abrazando su estómago con las manos. El dolor se intensificaba, se volvía insoportable. Las manos se cubrieron de manchas rojas que ardían y picaban. Miró al espejo y se horrorizó, el rostro y los párpados estaban hinchados, una erupción se extendía por la piel. Con manos temblorosas marcó el número de la ambulancia. Me siento mal, logró articular con dificultad. Muy mal. Creo que es una intoxicación. La operadora hacía preguntas, pero Daria apenas escuchaba. El dolor la cubría en oleadas, la conciencia se nublaba. Logró dar la dirección, abrir la puerta y se desplomó en el suelo. Volvió en sí ya en la ambulancia. Un paramédico se inclinaba sobre ella, verificando el pulso. Presión baja, pulso rápido, decía a alguien. Parece una intoxicación aguda. Reacción alérgica de grado severo. En el hospital la llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos. Le lavaron el estómago, le pusieron sueros intravenosos, tomaron análisis. Daria caía en la inconsciencia y volvía a la superficie, captando fragmentos de frases del personal médico. Análisis toxicológico urgente. Indicadores hepáticos elevados. ¿Qué comió? ¿Qué bebió? A través de la niebla del dolor y los medicamentos, Daria recordó a Iván. Él estaba de viaje, no sabía lo que le estaba pasando. Intentó decírselo a la enfermera, pero la lengua no obedecía, las palabras se confundían. Marido. Llamar. Susurró con voz ronca. Luego, tranquilizó la enfermera. Ahora lo principal es estabilizar su estado. Hacia la mañana se sintió mejor. El dolor retrocedió, la náusea pasó. Daria abrió los ojos y vio un rostro conocido. Era Bárbara Novales, su colega, médica toxicóloga del mismo hospital. ¿Bárbara? Susurró Daria con voz ronca. Tranquila, no te esfuerces, Bárbara le tomó la mano. Asustaste a todos hasta la muerte. ¿Qué pasó? No sé. Me desperté de noche. Me sentí terriblemente mal. Iván. Está de viaje. Él no sabe. Ya nos pusimos en contacto con él, tranquilizó Bárbara. Llamamos temprano en la mañana. Está en camino ahora, tomó el primer vuelo. Llegará en 3 horas. Daria cerró los ojos, sintiendo alivio. Iván venía. Estaría a su lado. Los análisis muestran la presencia de una toxina en la sangre, continuó Bárbara con seriedad. Rara, de origen orgánico. Daria, ¿tuviste contacto con algo inusual? ¿Comiste o te pusiste algo nuevo? Y entonces Daria recordó. El vestido. Aquel vestido verde esmeralda. Las palabras de la niña gitana resonaron como un eco en su cabeza. Quítate el vestido inmediatamente, córtalo y tíralo. El vestido, susurró. Me puse un vestido nuevo ayer. Por primera vez. Un regalo de mi suegra. Bárbara frunció el ceño. Hay que traerlo aquí. Necesitamos hacer una peritación. Y Daria. Ten mucho cuidado. Algunas telas pueden estar tratadas con sustancias químicas. Generalmente es un accidente, pero a veces puede ser intencional. Daria sintió como el frío le oprimía el pecho. Intencional. Alguien había impregnado intencionalmente el vestido con veneno. Y ese alguien era su suegra. Iván irrumpió en la habitación cerca del mediodía. Cabello alborotado, rostro pálido, pánico en los ojos. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse después del viaje, llevaba el mismo traje con el que se había ido. Daria. Se precipitó hacia la cama, agarró su mano.
Dios mío, ¿qué pasó? Me llamaron, dijeron que estabas en cuidados intensivos con una intoxicación, pensé. La voz se le quebró. Daria apretó sus dedos. Estoy aquí. Todo está bien. Estoy viva. ¿Qué pasó? Iván la miró y ella vio lágrimas en sus ojos. Los médicos dijeron que pudiste morir. ¿Qué fue? ¿Qué comiste? ¿Qué bebiste? Nada. Daria intentó incorporarse e Iván inmediatamente le puso una almohada en la espalda. Es decir, una cena normal en el restaurante. Con mis amigas. Pero no fue la comida. ¿Entonces qué? Daria miró a su marido. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicarle que el regalo de su madre casi la mata? El vestido, pronunció en voz baja. El vestido que me regaló tu madre. Iván no entendió de inmediato. ¿Qué vestido? El verde esmeralda. De seda. Para el aniversario de nuestra boda. Me lo puse ayer por primera vez. ¿Y qué tiene de malo? Está envenenado. Impregnado con alguna toxina. Bárbara lo confirmó. Los análisis mostraron un veneno raro en mi sangre. Iván palideció aún más. Eso es imposible. Mamá no pudo. Iván, Daria apretó más fuerte su mano. Yo tampoco quiero creerlo. Pero los hechos son los hechos. El vestido está envenenado. Casi me mata. Y la única persona que me dio ese vestido es tu madre. Iván se dejó caer en la silla junto a la cama, cubriéndose el rostro con las manos. No. No, esto es algún error. Un accidente. Quizás en la fábrica algo salió mal con los químicos. Bárbara dijo que tales sustancias no se usan en la producción textil. Esto se hizo intencionalmente. ¿Intencionalmente? Iván la miró y en sus ojos se leía el horror. ¿Estás diciendo que mi madre intentó matarte? No sé qué pensar. Pero necesito que traigas ese vestido aquí. Para la peritación. Está colgado en el armario. Tómalo con guantes, ponlo en una bolsa. No toques la tela. Iván asintió, todavía en shock. De acuerdo. Voy ahora mismo. Y Daria. Se inclinó, la besó en la frente. Me asusté tanto. Cuando me llamaron del hospital. Pensé que te perdería. No me perderás, sonrió débilmente. Soy fuerte. Y tuve una advertencia. ¿Qué advertencia? Daria le contó sobre la niña gitana, sobre sus palabras en el restaurante. Iván escuchaba y su rostro se volvía cada vez más desconcertado. ¿Estás diciendo que una gitana predijo el envenenamiento? No predijo. Sintió. Vio el peligro. Y me advirtió. Esto es una locura, susurró Iván. Todo esto es una completa locura. Se fue por el vestido, y Daria se quedó acostada, mirando al techo. Los pensamientos se confundían, pero una cosa estaba clara, su vida acababa de cambiar drásticamente. Y le esperaba descubrir la terrible verdad sobre la persona que debía haberse convertido en su familia. Iván regresó una hora después con una gran bolsa de plástico en las manos. La sostenía con los brazos extendidos, como si dentro hubiera una bomba. El rostro de su marido estaba tenso. Aquí está, entregó la bolsa a Bárbara Novales, que esperaba en el pasillo. La tomé con guantes de goma, como pediste, Daria. Bárbara asintió, aceptó la bolsa y desapareció en el laboratorio. Iván regresó a la habitación, se sentó en la silla junto a la cama de su esposa. Permanecía en silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente. Mejor. Los medicamentos ayudan. Me duele el estómago, pero Bárbara dice que es temporal. Lo principal es que llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo, repitió Iván con voz apagada. Dios, Daria, si no hubieras llamado a la ambulancia a tiempo. No pienses en eso. Estoy viva. Todo estará bien, pero ¿estaría bien? Daria miraba a su marido y veía cómo se desgarraba por dentro. Su madre. La mujer que lo dio a luz, lo crió, siempre estuvo a su lado.
¿Acaso era capaz de un asesinato? Bárbara regresó 3 horas después. Con ella venía un hombre mayor con barba gris, Esteban Borja, el químico jefe del hospital. Ambos tenían rostros sombríos. ¿Podemos pasar?, preguntó Bárbara, asomándose a la habitación. Sí, por supuesto. Daria intentó sentarse e Iván inmediatamente le puso otra almohada en la espalda. Esteban Borja sacó una carpeta con documentos, se puso las gafas. Los resultados están listos, dijo sin preámbulos. La tela del vestido está tratada con una sustancia tóxica de origen orgánico. Un derivado de alcaloides de plantas tropicales, una variedad muy rara. No se utiliza en la industria textil. La concentración es alta, el contacto con la piel durante 5 o 6 horas causa una intoxicación aguda, daño hepático. Con un uso repetido o contacto más prolongado, las consecuencias son irreversibles. El silencio en la habitación era ensordecedor. Iván permanecía inmóvil, pálido, mirando un punto fijo. ¿Entonces esto no pudo ser un accidente?, preguntó Daria, aunque ya sabía la respuesta. No, Esteban Borja negó con la cabeza. Esta sustancia debe sintetizarse especialmente o extraerse de plantas raras. El tratamiento de la tela requiere conocimientos en química y toxicología. Alguien hizo esto intencionalmente y profesionalmente. Mamá, susurró Iván con voz ronca. Mi madre te dio ese vestido. Iván, Bárbara le puso una mano en el hombro. Entiendo lo difícil que es esto para ti. Pero debemos llevar esta información a la policía. Esto es un intento de asesinato. Esperen, Daria levantó la mano. Antes de ir a la policía, necesitamos entender por qué. ¿Cuál es el motivo? Tamara nunca mostró hostilidad abierta hacia mí. Sí, es fría, distante, pero eso no es motivo para un asesinato. Siempre hay un motivo, observó Esteban Borja. Dinero, herencia, celos, venganza. Piensen, ¿qué pudo ser la causa? Iván de repente levantó bruscamente la cabeza. El testamento, pronunció. El testamento de mi padre. ¿Qué testamento?, preguntó Daria. Iván se levantó, caminó por la habitación. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad abajo. Mi padre, Cirilo Colinas, murió hace 2 años. El último año antes de morir estaba extraño, los médicos hablaban de demencia incipiente. Redactó un nuevo testamento con condiciones muy inusuales. Cuéntame en detalle, pidió Daria. Recibo toda su herencia, que son varios millones, propiedades comerciales, cuentas bancarias, solo bajo una condición. Si me caso con Eva Rosales, nuestra pariente lejana, sobrina tercera de mi padre. ¿Y qué si no te casas con ella? Iván se volvió hacia su esposa. Entonces se me da un plazo. 2 años. Si me caso con otra mujer, tengo 2 años para cambiar de opinión y divorciarme. Si después de 2 años todavía estoy casado con alguien que no sea Eva, toda la fortuna de mi padre pasa a una fundación benéfica de ayuda a personas necesitadas. Bárbara abrió la boca ante tales detalles. Vaya giro. ¿Y cuándo vence ese plazo? El 12 de junio. Dentro de un mes, Iván miró a Daria. Daria, nunca quise ese dinero. Le dije a mamá 100 veces que me importa un bledo la herencia de mi padre. Gano bien por mi cuenta, tenemos todo. Pero ella no podía aceptar la idea de que la fortuna fuera a parar a una fundación. Entonces ella tenía un motivo, dijo Daria lentamente. Deshacerse de mí antes de que venciera el plazo. Te conviertes en viudo, te casas con Eva, recibes la herencia. Esto es una locura. Iván golpeó el alféizar de la ventana con el puño. Mamá no puede ser tan codiciosa. No puede irrespetar tanto mi decisión. Puede, si está convencida de que sabe mejor lo que necesita su hijo, dijo Bárbara en voz baja. He visto de todo en mi práctica, Iván. Las personas cometen cosas monstruosas estando convencidas de que actúan con buenas intenciones. Daria se recostó en las almohadas, sintiendo cansancio. Todo se componía en un cuadro terrible. Tamara,
fría y calculadora, había decidido que su nuera impedía que su hijo recibiera la herencia. Encargó en algún lugar un vestido envenenado, lo regaló bajo un pretexto plausible. Esperó a que Daria se lo pusiera y se envenenara lentamente. La muerte debía parecer natural, una enfermedad repentina, fallo hepático. ¿Quién pensaría en el vestido? Necesitamos encontrar pruebas, dijo Daria. La pericia del vestido está bien, pero no es suficiente. Necesitamos encontrar a quien fabricó esta arma homicida. Encontrar la conexión entre él y tu madre. ¿Cómo? Preguntó Iván impotente. Correspondencia, documentos de pago, algo que muestre que ella encargó el tratamiento de la tela. ¿Tienes acceso a su computadora? No. Pero tengo las llaves de su apartamento. Entonces necesitamos entrar allí. Revisar. Encontrar algo. Daria, acabas de casi morir. Se indignó Iván. Necesitas descansar, recuperarte. Soy médica, sé lo que necesito, replicó ella. Y necesito justicia. Si tu madre intentó matarme, debe responder por ello. Y para eso se necesitan pruebas. Esteban Borja tosió. Voy a preparar el dictamen oficial de la pericia. Tomará un día o dos. Con este documento podrán acudir a la policía. Pero, por supuesto, pruebas adicionales no estarían de más. Gracias, asintió Daria. Cuando el químico se fue, Bárbara se sentó en el borde de la cama. ¿Estás segura de que quieres ocuparte de esto? Es peligroso. Si Tamara entendió que su plan fracasó, puede intentarlo de nuevo. Precisamente por eso debo actuar rápido, respondió Daria. Mientras no sepa que estoy en el hospital, que sabemos sobre el veneno. Tenemos ventaja. Lo sabrá, señaló Iván. Tarde o temprano. No podrás esconderte para siempre. No pretendo hacerlo. Pero necesito unos días. Bárbara, ¿cuánto tiempo debo quedarme aquí? Según las indicaciones, mínimo 3 días. Necesitamos asegurarnos de que el hígado se está recuperando, que la toxina ha sido completamente eliminada del organismo. 3 días, repitió Daria. En ese tiempo debemos encontrar las pruebas e ir a la policía. Iván volvió a sentarse en la silla, tomó la mano de su esposa. Tengo miedo, confesó. Miedo de que sea verdad. Que mi madre sea una asesina. ¿Cómo voy a vivir con esto? Vivirás conmigo, Daria apretó sus dedos. Y superaremos esto juntos. Por la tarde, cuando Iván se fue a casa a pasar la noche y ducharse, Daria llamó a su amiga Lucía. Daria. ¿Cómo estás? La voz preocupada de su amiga la hizo sonreír. Viva. Escucha, ¿recuerdas a aquella niña gitana? La que te asustaba con horrores sobre el vestido. Claro. Dios mío, ¿acaso tenía razón? Absolutamente razón. El vestido estaba envenenado. Estoy en el hospital con intoxicación toxicológica. ¿Qué? Lucía jadeó. Eso es imposible. Es muy posible. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Ida. Dijo que se llamaba Ida. Necesito encontrarla. Hablar con ella. Es testigo, me advirtió. Cuando me den de alta, quiero buscarla. Te ayudaré, prometió Lucía. Y Daria. ¿Quién hizo esto? ¿Quién envenenó el vestido? Todavía no sé con certeza. Pero sospecho de mi suegra. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por dinero. Por una herencia. Es una larga historia. Te contaré cuando nos veamos. Se despidieron y Daria dejó el teléfono en la mesita de noche. Afuera se acumulaba el crepúsculo. La habitación del hospital estaba silenciosa, solo llegaban sonidos lejanos del pasillo. Daria pensaba en Tamara. La mujer siempre había parecido fría, pero no malvada. Reservada, pero no cruel. ¿Cómo se puede estar tan equivocado sobre una persona? ¿O la gente cambia cuando se trata de grandes sumas de dinero? Al día siguiente, domingo, Iván llegó por la mañana. Trajo en un termo caldo de pollo fresco que había preparado en casa.
Se sentó a su lado, la tomó de la mano, intentaba distraerla con conversación. Pero Daria veía que estaba completamente absorto en sus pensamientos, en su angustia. ¿Llamaste a tu madre?, preguntó ella. No. No sé qué decir. Si empiezo a preguntar sobre el vestido, entenderá que algo no está bien. Y si no llamas, también sospechará. Regresaste del viaje de negocios, debías haberla llamado. Iván reflexionó. Tienes razón. La llamaré. Diré que todo está bien, que el viaje fue exitoso. Preguntaré cómo está. Y no digas nada sobre mí. Que piense que estoy en casa, que todo está en orden. De acuerdo. Salió al pasillo y Daria escuchó fragmentos de la conversación. Iván hablaba con voz tranquila y calmada, preguntaba a su madre por su salud, por sus cosas. Luego volvió a la habitación. Preguntó por ti. Le dije que estás bien, que todo está en orden. Ella. Estaba normal. Cortés, un poco fría, como siempre. No noté nada extraño. ¿Y esperabas que hablara como una villana de película? Sonrió tristemente Daria. Las personas que cometen cosas horribles a menudo parecen completamente normales. Hacia la tarde del domingo, Bárbara trajo buenas noticias. Los análisis mejoran. Los indicadores hepáticos vuelven a la normalidad, la toxina está prácticamente eliminada del organismo. Un par de días más y podrá salir. Excelente, Daria sintió alivio. Entonces no recibí una dosis crítica. Llevaste el vestido 5 horas. Si te lo hubieras puesto otra vez o lo hubieras dejado en el cuerpo más tiempo. Bárbara no terminó la frase, pero el sentido era claro. Gracias a aquella niña. Aida. Literalmente me salvó la vida. Un don raro, observó Bárbara. Sentir el peligro que emana de los objetos. He oído de casos así, pero siempre los consideré cuentos. Ahora veo que es real. El lunes por la mañana, cuando Iván llegó nuevamente al hospital, Daria ya tenía un plan. Esta noche irás a ver a tu madre, dijo. Dirás que simplemente quieres visitarla. La distraerás con conversación. Y yo. Intentaré entrar en la casa y revisar su computadora, papeles, todo lo que pueda dar una pista. Daria, estás en el hospital. ¿Cómo vas a llegar allí? Le pediré a Bárbara que me deje salir unas horas. Diré que necesito ir a casa por cosas. Está cerca de la casa de tu madre. Es una locura. Es una necesidad. Iván, tenemos poco tiempo. Cuanto más esperemos, más posibilidades hay de que ella sospeche algo y destruya las pruebas. Iván permaneció callado durante mucho tiempo, luego asintió. De acuerdo. Pero te daré la llave de la entrada trasera. Por la tarde, Daria, habiendo obtenido permiso de Bárbara y estrictas instrucciones de tener cuidado, salió del hospital. Se puso ropa sencilla, recogió el cabello bajo un gorro. Se sentía como la heroína de una novela detectivesca, lo que sería gracioso si no fuera tan aterrador. Iván ya estaba en casa de su madre, ella había visto su mensaje. Daria se acercó a la casa de Tamara, estacionó en la esquina. Fue a la entrada trasera, abrió la puerta con la llave que le había dado Iván. La casa la recibió con silencio. Desde la sala llegaban voces, Iván conversaba con su madre. Daria se coló silenciosamente en el despacho, cerró la puerta tras ella. Encendió la computadora, afortunadamente no tenía contraseña. Abrió el correo electrónico. Empezó a revisar los mensajes. Nada interesante. Luego notó una carpeta archivo. Hizo clic en ella. Y se quedó inmóvil. Allí había correos de un tal químico experto. Daria abrió el primero y el mundo a su alrededor se tambaleó. Era correspondencia sobre el encargo de la toxina, sobre el tratamiento de la tela, sobre el costo del servicio. 500,000 pesos. Reuniones, detalles, plazos. Daria fotografiaba febrilmente cada mensaje en su teléfono. Aquí estaba la prueba. Prueba férrea, irrefutable de la culpabilidad de Tamara. Abrió la carpeta con documentos financieros.
Encontró transferencias por grandes sumas. El destinatario, Antonio Zúñiga. Fotografió también esto. Detrás de la puerta se oyeron pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Daria apagó el monitor, se escabulló debajo del escritorio. Intentaba respirar en silencio y no hacer ruido. La puerta se abrió. Entró Tamara. Daria estaba sentada debajo del escritorio, pegada a la pared, silenciosa como un ratón. Tamara se acercó al armario, lo abrió, sacó una carpeta. Daria solo veía sus pies en zapatillas de casa, escuchaba el crujir de papeles. Los segundos se extendían dolorosamente. Finalmente su suegra salió, cerrando la puerta tras ella. Daria esperó un minuto más, escuchando atentamente. Las voces en la sala se reanudaron. Tamara había vuelto con su hijo. Daria salió cuidadosamente de debajo del escritorio, verificó que había fotografiado todo y se dirigió silenciosamente hacia la salida trasera. 5 minutos después ya estaba sentada en el coche, temblando de la tensión vivida. Escribió a Iván, todo listo. Me voy. Él respondió casi de inmediato, excelente. Daria regresó al hospital, donde la recibió una preocupada Bárbara. ¿Y bien? ¿Encontraste algo? Sí, Daria le mostró las fotografías en su teléfono. Correspondencia con un químico llamado Antonio Zúñiga. Fabricó el vestido envenenado por encargo. Por 500,000 pesos. Aquí están los documentos de pago. Bárbara revisaba las fotografías y su rostro se ensombrecía. Estas son pruebas irrefutables. Con esto hay que ir a la policía. Mañana mismo. Sí. Mañana. Ahora necesito hablar con Iván. Iván llegó tarde en la noche, cuando Tamara ya lo había dejado ir. Se veía exhausto. ¿Cómo fue? Preguntó Daria. Difícil. Estuve sentado, conversando con ella, pero pensaba, esta mujer intentó matar a mi esposa. Mi madre. ¿Cómo es posible? ¿Notaste algo? ¿Comportamiento extraño? No. Estaba como siempre. Preguntaba por el trabajo, por ti. Le dije que estabas bien, que estabas ocupada con el trabajo. Asintió y dijo, dale saludos de mi parte. Como si nada hubiera pasado. Daria le mostró las fotografías de la correspondencia. Iván leía y su rostro palidecía. Sustancia de acción retardada. El efecto será diferido. Dios mío. Lo pensó todo. Lo planeó todo. Y está el nombre del ejecutor. Antonio Zúñiga. Mañana iremos a la policía con estas pruebas y con la pericia de Esteban Borja. ¿Y si? Iván se calló, buscando palabras. ¿Y si primero hablo con ella? ¿Directamente? Tal vez confesaría, explicaría. Iván, no, Daria lo tomó de la mano. Si vas con acusaciones, lo negará todo. O destruirá las pruebas restantes. O intentará huir. Necesitamos a la policía. Una investigación oficial. Pero es mi madre, que intentó matar a tu esposa, recordó Daria con dureza. Entiendo que te duele. Pero hay cosas que no se pueden perdonar. No se puede hacer la vista gorda. Iván bajó la cabeza. Lo sé. Tienes razón. Solo que... Esto me está destrozando. La noche transcurrió inquieta. Daria casi no durmió, repasando mentalmente el día siguiente. La policía, acusaciones oficiales, arresto de la suegra. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Al día siguiente, martes por la mañana, fueron a la comisaría del distrito. Esteban Borja les entregó el dictamen oficial de la pericia, una carpeta gruesa con sellos y firmas. Daria llevó impresiones de la correspondencia y los documentos de pago. El investigador de turno, Pablo Granados, un hombre de mediana edad, los escuchó atentamente. Estudió los documentos, examinó las fotografías, hizo preguntas aclaratorias. Este es un caso serio, dijo finalmente. Intento de asesinato con uso de veneno. Si todo se confirma, la sospechosa enfrenta hasta 15 años de prisión.
Todo se confirmará, dijo Daria con firmeza. Tenemos el vestido envenenado, la pericia, la correspondencia, los documentos de pago. Y hay un testigo. ¿Qué testigo? Una niña gitana llamada Ida. Me advirtió del peligro del vestido antes de que me intoxicara. Vio que traía la muerte. Granados levantó una ceja. ¿Una niña gitana clarividente? Ese no es el testigo más confiable para un juicio, pero ella estuvo allí. Mis amigas también escucharon sus palabras. Se puede verificar. Bien. De los contactos de sus amigas, tomaremos sus declaraciones. Ahora cuéntenme todo desde el principio. Daria contaba, Granados anotaba. Iván añadía detalles sobre el testamento de su padre, sobre el comportamiento extraño de su madre en las últimas semanas, sobre cómo Eva Rosales se había instalado en su casa. Eva Rosales, repitió el investigador. ¿La misma con la que debía casarse según el testamento de su padre? Sí, confirmó Iván. Mi madre la invitó a vivir con ella hace un mes. Supuestamente como acompañante. Entiendo. Entonces estaba preparando un reemplazo para su esposa. Motivo clásico, eliminar el obstáculo, obtener beneficio. ¿Cuándo vence el plazo del testamento? El 12 de junio. Dentro de 3 semanas y media. Es decir, le quedaba poco tiempo. Tenía prisa. De ahí un método tan radical, Granados asintió para sí mismo. Bien. Abriremos un caso criminal. Detendremos a la sospechosa y a este químico Zúñiga. Habrá que preparar documentos, obtener autorización de la fiscalía. Mañana por la mañana realizaremos la detención. ¿Por qué no hoy? Preguntó Daria. Se necesita tiempo para el papeleo. El procedimiento requiere cumplir con las formalidades. No se preocupen, la sospechosa no irá a ninguna parte. Ella no sabe que la hemos identificado, ¿verdad? No, no lo sabe, respondió Iván. La llamé hoy, todo estaba normal. Excelente. Entonces actuamos mañana por la mañana. Salieron de la comisaría ya entrada la tarde. Daria sentía alivio y cansancio al mismo tiempo. Iván permaneció callado todo el camino de regreso al hospital. Puedes no volver al hospital, dijo cuando llegaron. Bárbara dijo que podía salir. Quiero quedarme un día más. Hasta mañana. Hasta que arresten a tu madre. Solo por si acaso. Iván asintió. Entendía que Daria temía que Tamara sospechara algo e intentara terminar lo comenzado. Por la tarde, Daria yacía en la habitación pensando en el día siguiente. El arresto. La suegra esposada. La investigación, el juicio, la prisión. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Sonó el teléfono. Lucía. Hola, Lucía. Hola, Daria. Encontré a esa niña, Ida. Aceptó reunirse contigo. Mañana al mediodía, si quieres. Sí, quiero. Definitivamente quiero. Entonces ven al restaurante Imperio como a las 2. Estaré allí con ella. Gracias, Lucía. No imaginas lo importante que es esto. Esa noche Daria durmió mejor. Saber que mañana todo terminaría, que triunfaría la justicia, la tranquilizaba. Iván llamó tarde en la noche, dijo que tampoco podía dormir, que daba vueltas en su cabeza a la conversación con su madre que inevitablemente tendría lugar. No estás obligado a verla, dijo Daria. No inmediatamente. ¿Puedes esperar? No. Necesito escuchar de ella. ¿Por qué? ¿Cómo pudo? Son preguntas que no me dejarán en paz hasta que obtenga respuestas. Entonces estaré a tu lado. Si quieres. Gracias, amor. No sé qué haría sin ti. La mañana del miércoles comenzó con una llamada telefónica del investigador Granados. Eran las 7:30. La operación fue exitosa, informó. Tamara Colinas fue detenida a las 7 de la mañana en su domicilio. Simultáneamente fue detenida Eva Rosales, que se encontraba en la misma casa. Antonio Zúñiga fue arrestado en su lugar de trabajo,
Resultó que trabaja en un laboratorio químico privado. Los tres están ahora en el centro de detención, tramitamos documentos. ¿Cómo? ¿Cómo se comporta? Preguntó Daria. Colinas está en shock. Exige un abogado, por ahora se niega a declarar. Rosales llora, jura que no sabía nada. Zúñiga, por el contrario, lo reconoce todo. Da declaraciones detalladas. Dice que tiene grabaciones de las negociaciones con la cliente. ¿Grabaciones? Se sorprendió Daria. Sí. Grababa todas las conversaciones con clientes en una grabadora. Para su propia seguridad, según dijo. Ahora tenemos no solo correspondencia, sino también grabaciones de audio donde Colinas discute los detalles del envenenamiento. Entonces definitivamente no se librará. Ninguna posibilidad. El caso es sólido como el hormigón. Necesitarán venir hoy para declaraciones oficiales. Vendremos después del mediodía. Daria llamó a Iván, le comunicó las noticias. Él permaneció en silencio varios segundos, luego dijo con voz apagada. Entonces realmente sucedió. Mi madre está arrestada por intento de asesinato de mi esposa. Iván, voy ahora. Necesitamos ir a la policía. Llegó una hora después. Ojos rojos, rostro demacrado. Evidentemente no había dormido después de la conversación de ayer. Daria lo abrazó y él se aferró a ella, como buscando apoyo. Estuve pensando toda la noche, dijo. Recordando mi infancia, como mamá estaba conmigo. No siempre fue fría. Cuando papá estaba vivo, era diferente. Quizás su muerte rompió algo en ella. Eso no es excusa, dijo Daria suavemente. El dolor no da derecho a matar. Lo sé. Solo intento entender. Encontrar alguna explicación. Bárbara entró a la habitación con documentos de alta. Estás libre, le dijo a Daria. Los análisis son buenos, el hígado se está recuperando. Continúa tomando los medicamentos que te receté y dentro de 2 semanas ven a control. Gracias, Bárbara. Por todo. De nada. Cuídate. Y ten cuidado. Daria se vistió, recogió sus cosas y fueron con Iván a la comisaría. En el camino recordó la cita con Ida. Después de la policía necesito ir al restaurante Imperio, dijo. Lucía encontró a esa niña. Iré contigo. Quiero agradecerle personalmente. En la policía los recibió el investigador Granados. Los llevó a un despacho donde ya había carpetas gruesas con documentos. Zúñiga dio declaraciones exhaustivas, dijo. Escuchen la grabación de una de las conversaciones. Encendió la grabadora. Se escuchó la voz de Tamara, seca, profesional. Necesito que la sustancia no actúe de inmediato. Gradualmente. Para que parezca una enfermedad natural. La voz de Zúñiga, más joven. Entiendo. Es posible. Pero debo advertirle, con un contacto repetido o uso prolongado de tal prenda, las consecuencias serán irreversibles. Insuficiencia hepática, probable desenlace fatal. La voz de Tamara, sin vacilación. Perfecto. Exactamente lo que necesito. Proceda. Iván palideció. Daria apretó su mano. Ella lo sabía, susurró. Sabía que esto te mataría y aún así aceptó. Desafortunadamente, sí, asintió Granados. Tenemos 5 grabaciones así. Colinas discutía detalles, regateaba el precio, exigía garantías de discreción. Es prueba al 100% de acciones premeditadas. Intento de asesinato, corrigió Daria. Sí, jurídicamente es un intento. Pero la pena es igualmente seria, de 8 a 15 años. Dieron declaraciones oficiales, firmaron protocolos. El procedimiento tomó varias horas. Granados era metódico y meticuloso, registraba cada detalle. Un momento más, dijo cuando la parte principal había terminado. Zúñiga informó que realizó encargos similares para otras 3 personas. Estamos comenzando verificación de esos episodios. Posiblemente su caso ayude a revelar toda una serie de crímenes. ¿Entonces es un envenenador profesional? Preguntó Iván.
Esencialmente, sí. Trabajaba en un laboratorio privado, tenía acceso a químicos raros, usaba conocimientos con fines criminales. Ahora estamos estudiando todos sus contactos de los últimos 3 años. Cuando salían del edificio de la policía, ya eran cerca de las 2 de la tarde. Llegamos tarde con Ida, recordó Daria. Llama a Lucía, dile que nos retrasamos. Lucía lo comprendió y dijo que esperaría un poco más. Llegaron al restaurante Imperio. Lucía estaba en la entrada con una niña pequeña. Ida llevaba la misma falda colorida, pero se veía tímida. Al ver a Daria, sonrió tímidamente. Hola, Daria se acercó. Gracias. Me salvaste la vida. ¿Obedeciste? ¿Te quitaste el vestido? Sí. Aunque no de inmediato, y me intoxiqué. Pero los médicos ayudaron. Y si no me hubieras advertido, me lo habría puesto otra vez, y entonces hubiera sido demasiado tarde. Ida asintió seriamente. Lo sabía. Vi la muerte a tu alrededor. Negra, terrible. Cuéntanos, ¿cómo funciona? Pidió Iván. La niña reflexionó. Cuando veo algo muy peligroso, siento frío por dentro. Y sé que es malo. No se debe tocar. Hay que alejarse. ¿Sientes esto a menudo? No. Raramente. Quizás una vez al mes. A veces menos. ¿Y siempre adviertes a la gente? Lo intento. Pero muchos no escuchan. Dicen que miento, que quiero dinero. Ida bajó la cabeza con tristeza. Daria sacó un sobre con dinero. Yo escuché. Y te estoy agradecida. Esto es para ti y tu familia. La niña tomó el sobre, miró dentro y sus ojos se abrieron. Es tanto. Es por una vida salvada. Poco, siendo honesta, Daria sonrió. Y además queremos comprarte un regalo. ¿Qué quieres? Un vestido, dijo Ida en voz baja. Un vestido bonito. Nunca he usado un vestido realmente bonito. Entonces vayamos a elegir. Entraron a la tienda de ropa infantil más cercana. Ida caminaba entre los percheros, tocando cuidadosamente las telas, y finalmente eligió un vestido rosa suave con encajes. Dijo, presionando el vestido contra ella. Pruébatelo, sugirió la vendedora. Ida salió del probador, radiante. El vestido le quedaba perfectamente, haciéndola parecer una pequeña princesa. Hermosa, exclamó Lucía. Una verdadera princesa, asintió Iván. Daria compró el vestido, y además varias cosas más, una chaqueta abrigada, zapatos, útiles escolares. Ida miraba todo con incredulidad, como temiendo que fuera un sueño. Cuando salieron de la tienda, la niña abrazó fuertemente a Daria. Gracias. Nadie ha sido nunca tan amable conmigo. Tú eres la amable. Ayudaste a un extraño, arriesgándote a que no te escucharan. Daria le acarició la cabeza. Y recuerda, si tú o tu familia necesitan algo, llámame. Aquí está mi tarjeta con mi número de teléfono. Se despidieron, prometiendo visitar a Ida de nuevo. La niña corrió a casa, apretando contra ella las bolsas con regalos. Por la tarde, Daria e Iván estaban en casa, en el sofá. El primer día después del arresto de Tamara había terminado. Por delante estaba la investigación, el juicio, todas las formalidades de la justicia. Pero lo peor, parecía, ya había quedado atrás. Mañana el investigador dijo que habrá un careo con la sospechosa, pronunció Iván. ¿Quieres verla? Debo escuchar de ella. ¿Por qué? ¿Cómo pudo hacernos esto a ti y a mí? Iré contigo. Sí. Iremos juntos. Tienes derecho a escuchar sus explicaciones. Eres la víctima, y yo. Yo solo soy quien quedó entre ustedes. Daria asintió. Mañana habría un careo con la mujer que intentó matarla. Aterrador, pero necesario. Al día siguiente, Daria e Iván llegaron a la comisaría a las 11. Iván se veía exhausto, no había dormido en toda la noche, solo había estado sentado en la cocina, bebiendo café y mirando por la ventana. Daria comprendía lo que pasaba en su alma. Darse cuenta de que tu propia madre es capaz de asesinar por dinero destruye a una persona.
Después de una breve espera, los llevaron a la sala de careos. Allí ya se encontraba Tamara. Estaba sentada a la mesa, rígida como una vara, con rostro pétreo. Al ver a su hijo, se estremeció, pero inmediatamente se recompuso. Iván, pronunció, y en su voz sonó una súplica. Diles que esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Iván miró a su madre como si la viera por primera vez. Intentaste matar a mi esposa. Solo quería asustarla. Se le escapó a Tamara. Para que se fuera sola, para que se divorciara de ti. ¿Reconoce que encargó el tratamiento del vestido con una toxina? Preguntó el investigador. Tamara se calló, dándose cuenta de que había hablado de más. El abogado, sentado junto a ella, le puso una mano en el hombro. Mi defendida se niega a declarar hasta que se aclaren todas las circunstancias del caso. Demasiado tarde, observó Granados. La confesión ya ha sido pronunciada. Tenemos correspondencia con el ejecutor, documentos de pago, pericia del vestido. La sustancia con la que fue tratada la tela, en concentración suficiente, es capaz de causar necrosis hepática y muerte en unos días. Esto es intento de asesinato agravado. Yo no quería su muerte. Gritó Tamara, perdiendo el control. Quería que se enfermara, se asustara, se fuera. Zúñiga prometió que la dosis sería segura, que solo causaría un malestar temporal. Mamá, cállate. Suplicó Iván. Solo estás empeorando las cosas. Pero Tamara parecía desbordada. Hablaba, ahogándose en palabras. No entiendes. En un mes lo perderás todo. Millones irán a parar a alguna fundación. Tu padre estaba enfermo cuando escribió el testamento, pero no puedo impugnarlo en el tribunal. Logró certificar todos los documentos ante notario, pasó examen psiquiátrico. Decía que si no te casabas con Eva, significaba que no eras digno del dinero. No podía permitir que te quedaras sin nada por culpa de esta. Por culpa de Daria. No necesito el dinero de mi padre. Iván golpeó la mesa con el puño. ¿Cuántas veces debo repetírtelo? Dices eso ahora. Pero luego te arrepentirás. Cuando veas cómo tus amigos se enriquecen, y tú. Basta, la interrumpió el investigador. Señora Colinas, está detenida por sospecha de intento de asesinato. Enfrenta hasta 15 años de prisión. Y todavía está pensando en dinero. Tamara palideció. ¿15 años? Pero no la maté, solo porque la víctima buscó ayuda médica a tiempo. La pericia mostró que con la continuación del contacto con la tela envenenada habrían ocurrido daños hepáticos irreversibles. Se la llevaron. Iván permaneció sentado, con el rostro hundido en las manos. Daria lo abrazó por los hombros. Vamos a casa, dijo en voz baja. En el pasillo los alcanzó una mujer joven, era Edo Rosales. Un oficial la sostenía del brazo, pero ella logró gritar. Todo fue ella. Tamara. Me prometió que en un mes Iván estaría libre, que nos casaríamos, que yo me volvería rica. No sabía nada del vestido, lo juro. Pase, el oficial la empujó hacia adelante, pero Eva continuó gritando. Ella me usó. Me hizo dejar el trabajo, mudarme con ella, esperar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? La puerta se cerró tras ella. Daria miró a su marido. Parece que Eva no fue cómplice. Es simplemente tonta, dijo Iván con cansancio. Creyó las promesas y esperó su felicidad. El investigador salió tras ellos. Establecimos que Rosales no sabía del intento de envenenamiento, informó. Pero estaba en el apartamento de la sospechosa y conocía los planes de disolver su matrimonio. La interrogaremos como testigo y la liberaremos. ¿Y el químico? Preguntó Daria. Zúñiga confesó completamente. Confirmó que Colinas le encargó el tratamiento de la tela con una sustancia de acción retardada. Trabajaba en un laboratorio privado, tenía acceso a químicos raros. No tenía antecedentes penales, pero ya había realizado encargos similares antes. ¿Cuándo será el juicio? Preguntó Iván. En unos meses. Hay que realizar todas las pericias, reunir la base probatoria.
Pero el caso es claro: confesión, correspondencia, pruebas materiales. Su madre irá a prisión por mucho tiempo. Salieron a la calle. El día estaba claro, soleado. Mayo llegaba a su fin, pronto vendría el verano. Daria sintió cómo se le quitaba un peso del alma. Había sobrevivido. Tamara no intentaría matarla de nuevo. El peligro había pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Iván cuando se subieron al coche. Ahora seguimos viviendo, respondió Daria. Juntos. Y la herencia, que vaya a la fundación benéfica, como quería tu padre. Quizás en su enfermedad fue más sabio de lo que pensamos. Iván asintió. Fueron a casa en silencio. Al día siguiente, miércoles, Daria volvió al trabajo. Los colegas la recibieron con preguntas. Había estado de baja poco tiempo, pero los rumores ya se habían extendido. Bárbara Novales había contado la situación a la dirección y le expresaron su apoyo a Daria. ¿Cómo te sientes?, preguntó Bárbara, entrando a su despacho durante el almuerzo. Bien. El hígado se está recuperando, los análisis vuelven a la normalidad. Gracias a Dios. ¿Y moralmente? Difícil. Especialmente para Iván. Perdió a su madre. No físicamente, pero moralmente. Pero conservó a su esposa, observó Bárbara. Eso es más importante. Sí. Él dice lo mismo. Pero veo cuánto le duele. El tiempo cura. Con el tiempo aceptará la situación. Daria asintió. Esperaba que así fuera. Una semana después, el investigador llamó de nuevo. Las pericias estaban completas. Tamara no reconocía completamente su culpabilidad, afirmaba que no quería el asesinato, solo intimidación. Pero las pruebas eran irrefutables y la fiscalía pediría la pena máxima. Antonio Zúñiga dio declaraciones completas, informó Granados. Resultó que había realizado encargos similares para otras 3 personas. Todas están ahora bajo investigación. Su caso abrió toda una cadena de crímenes. Entonces ayudamos no solo a nosotros mismos, dijo Daria pensativamente. Exactamente. Gracias por su determinación y por no temer acudir a la policía. Por la tarde, Daria estaba sentada en el balcón, bebiendo té y mirando el cielo del atardecer. Iván salió a su lado, se sentó junto a ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Bien. Solo pienso en lo extraño que resultó todo. Si no hubiera sido por esa niña gitana. Si hubiéramos pasado de largo con mis amigas. Si no hubiera escuchado su advertencia. No pienses en eso, Iván se sirvió té. Lo importante es que todo terminó bien. Para nosotros. Para tu madre, mal. Ella misma eligió ese camino. El dinero la cegó. Olvidó lo que es más importante. ¿Qué? La familia. El amor. Que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Daria se volvió hacia él. En 2 semanas vence el plazo del testamento. ¿No te arrepientes? No, Iván respondió sin vacilación. Ni un segundo. Que ese dinero vaya a quienes realmente lo necesitan. A los necesitados, a los pobres. Mi padre, tal vez estaba enfermo, pero esa decisión fue correcta. Si una persona está dispuesta a traicionar el amor por dinero, entonces no merece ese dinero. Palabras sabias. Aprendí mucho en estos días. Principalmente, a valorar lo que tengo. A ti. Nuestra vida. Nuestro amor. Se sentaron abrazados, mirando el atardecer. En algún lugar allí, en la ciudad, en el centro de detención, estaba sentada Tamara pensando en su error. En algún lugar Eva Rosales recogía sus cosas, abandonando la vivienda que nunca llegó a ser su hogar. En algún lugar Antonio Zúñiga daba declaraciones sobre sus otros crímenes. Y en algún lugar la pequeña niña gitana Ida se ponía su vestido rosa y giraba frente al espejo, feliz y despreocupada. El juicio tuvo lugar a finales de agosto. El verano había sido caluroso, la ciudad se sofocaba por el calor, pero en el edificio del tribunal funcionaban aires acondicionados y el frescor traía alivio.
Daria e Iván llegaron temprano, ocuparon lugares en la sala. También estaban presentes las amigas de Daria, Lucía, Olga y Cristina, que se ofrecieron a apoyarla en este día. A Tamara la introdujeron en la sala acompañada por la escolta. Había envejecido notablemente durante estos meses en el centro de detención. El cabello gris, que antes teñía cuidadosamente, ahora destacaba con raíces plateadas crecidas. El rostro demacrado, sombras bajo los ojos. Recorrió la sala con la mirada, se detuvo en su hijo. Iván apartó los ojos. El proceso duró 3 días. El fiscal exponía metódicamente la acusación, presentaba pruebas, correspondencia con Antonio Zúñiga, documentos de pago, pericia de la toxina, conclusiones médicas sobre el estado de Daria. Zúñiga declaraba, confirmando cada detalle del trato. Colina se dirigió a mí a principios de marzo, relataba con voz monótona. Dijo que necesitaba una sustancia que causara malestar grave a una persona, pero que no la matara de inmediato. Quería que el efecto se manifestara gradualmente, durante varias semanas. Propuse un derivado de planta tropical que, al contacto con la piel, se acumula lentamente en el hígado. ¿Sabía que esto podía llevar a la muerte? Preguntó el fiscal. Sí. Advertí a la cliente que con contacto prolongado las consecuencias podían ser letales. Ella respondió que era exactamente lo que necesitaba. Es decir, ¿Colinas comprendía la posibilidad de un desenlace mortal? Sin duda. Tamara se levantó de un salto. Mentira. Usted dijo que la dosis sería segura. Que solo causaría un malestar temporal. Ruego a la acusada mantener la calma, pronunció el juez severamente. Continúe, Zúñiga. Nunca dije que la dosis fuera segura. Zúñiga miró a Tamara sin emoción. Advertí honestamente sobre las consecuencias. La cliente tomó nota de la información y ordenó continuar el trabajo. El abogado de Tamara, un hombre mayor, intentaba impugnar las declaraciones, encontrar contradicciones, pero los hechos eran implacables. La pericia mostró, la concentración de la toxina en el vestido era suficiente para causar daño hepático irreversible al usarlo durante 10 a 15 horas. Daria declaró el segundo día. Contó sobre la recepción del regalo, sobre el encuentro con las amigas, sobre las palabras de la niña gitana. Describió los síntomas del envenenamiento, la llamada a la ambulancia, la pericia en el hospital. ¿Experimentó malestar después de ponerse el vestido? Precisó el fiscal. Sí. Por la noche me hospitalizaron con vómitos y pérdida de conciencia. Apareció una fuerte reacción alérgica que nunca había tenido. Debilidad, elevación de temperatura. Los análisis mostraron presencia de toxina en la sangre. ¿Cuánto tiempo llevó ese vestido? Alrededor de 5 horas. ¿Y eso fue suficiente para una intoxicación grave? Sí. Los médicos dijeron que si me hubiera puesto el vestido 1 o 2 veces más, las consecuencias habrían sido irreversibles. Tamara permanecía taciturna. Cuando el fiscal terminó el interrogatorio de Daria, el abogado de la acusada hizo su pregunta. Dígame, víctima, ¿tenía conflictos con mi defendida? ¿Había discusiones, desacuerdos entre ustedes? No. Nos comunicábamos poco, pero cortésmente. Entonces, ¿por qué cree que podía desearle la muerte? Por el testamento de su difunto marido. Un mes después de ese incidente vencía el plazo durante el cual su hijo podía divorciarse de mí y casarse con la candidata aprobada para recibir la herencia. Pero su marido declaró que no necesitaba esa herencia. Su madre pensaba diferente. Decidió que sabía mejor lo que necesitaba su hijo. Iván declaró el tercer día. Le costaba hablar, la voz se le quebraba. Contó sobre el testamento de su padre, sobre el comportamiento extraño de su madre, sobre cómo Tamara instaló en su casa a Eva Rosales y promovía insistentemente la idea del divorcio. ¿Ama a su esposa? Preguntó el fiscal. Sí. Mucho. ¿Y estaba dispuesto a renunciar a millones por ella? Ya renuncié. El 12 de junio venció el plazo del testamento. Toda la herencia de mi padre fue transferida a una fundación benéfica de ayuda a personas necesitadas, como él quería. Un murmullo recorrió la sala.
Tamara se cubrió el rostro con las manos. Entonces todo fue en vano, pronunció en voz baja, pero el micrófono captó sus palabras. Todo. En vano. El juez se retiró a deliberar la tarde del tercer día. Todos esperaban en el pasillo. Daria sostenía la mano de Iván, sintiendo cómo temblaba. 2 horas después los llamaron de vuelta a la sala. De pie, entre el tribunal. Anunció el secretario. El juez leyó la sentencia. Tamara Colinas fue declarada culpable de intento de asesinato con especial crueldad y motivos de lucro. Sentencia: 8 años de prisión en régimen general. Tamara se tambaleó. Se volvió hacia Iván, los labios se movían, pero no se oían palabras. Iván permanecía inmóvil, mirando al suelo. Zúñiga recibió 6 años en régimen general. Se los llevaron. La gente comenzó a dispersarse. Daria e Iván permanecieron sentados, sin fuerzas para moverse. 8 años, susurró Iván. Cuando salga, tendrá 63. Quería matarme, recordó Daria en voz baja. Por dinero que de todas formas no recibiste. Lo sé. Solo que es mi madre. Por terrible que haya actuado, igual duele. Salieron a la calle. El sol ardía despiadadamente. Las amigas de Daria esperaban en la entrada. ¿Cómo estás?, preguntó Lucía, abrazándola, cansada. Pero todo ha terminado. Vayamos a sentarnos a algún lugar, propuso Cristina. Necesitan distraerse. Entraron a un café cercano, pidieron bebidas frías. Hablaban de cosas ajenas, intentando desviar la atención. Gradualmente Iván comenzó a descongelarse, a participar en la conversación. Olga contaba una historia graciosa del laboratorio, y él hasta sonrió. «Saben», dijo Daria cuando hubo una pausa, «he pensado mucho sobre esta historia. Y comprendí algo». «¿Qué?», preguntó Lucía. «El dinero puede destruir a una persona. Convertirla en un monstruo. Mi suegra era una mujer normal, no una villana. Pero la codicia, el deseo de controlar, la convicción de que sabía mejor. Todo eso llevó a la catástrofe. El dinero no da la felicidad», asintió Cristina. Una verdad banal, pero cierta. Mi padre tenía razón. Iván miró por la ventana. Cuando escribió el testamento, lo entendía. Si por dinero estás dispuesto a traicionar el amor, no mereces ese dinero. Es extraño que en su enfermedad resultó más sabio que estando sano. A veces la enfermedad desnuda la esencia de las cosas, observó Olga. Quita todo lo superficial, muestra la verdad. Se quedaron en el café hasta la tarde, luego se dispersaron. Daria e Iván regresaron a casa. En el apartamento estaba silencioso y fresco, el aire acondicionado había funcionado todo el día. ¿Y ahora qué?, preguntó Iván, dejándose caer en el sofá. Ahora vivimos. Daria se sentó a su lado. Trabajamos, hacemos planes, disfrutamos la vida. Sin mi madre, me tienes a mí. Y algún día habrá niños. Tu familia somos nosotros. Y tu madre. Ella hizo una elección. Una elección cruel, equivocada. Iván asintió, atrajo a su esposa hacia él. Tuve tanto miedo de perderte. Cuando supe del veneno, de que podías morir. Fue una pesadilla, pero no morí. Gracias a la pequeña gitana con un don inusual. Habrá que visitarla. Quizás ayudarla con algo más. Buena idea. Se sentaron abrazados, escuchando el silencio. Afuera se extinguía la tarde de verano, la ciudad se sumergía lentamente en el crepúsculo. En algún lugar allí, en la ciudad, en el centro de detención, estaba sentada Tamara comenzando su nueva vida, la vida de una presa que tenía 8 años por delante para pagar por el intento de asesinato. En algún lugar Eva Rosales se instalaba en un nuevo trabajo, intentando olvidar los sueños incumplidos de riqueza. En algún lugar Antonio Zúñiga cumplía su condena, pensando en que la codicia lo había llevado tras las rejas. Y Daria e Iván simplemente estaban juntos. Y eso era todo lo que necesitaban. Una semana después fueron al campamento gitano. Llevaron a Ida nuevos regalos,
dulces, libros, álbumes para dibujar, pinturas. La niña los recibió con alegría. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Daria. Bien. Uso ese vestido en las fiestas. Todos dicen que parezco una princesa. Eres una princesa, sonrió Iván. Una princesa que salva a la gente. Solo siento, Ida se encogió de hombros. No depende de mí. Me advertiste, aunque podías haber callado, objetó Daria. Eso es valentía. Eso es bondad. Conversaron un poco más, luego se fueron. Daria sentía satisfacción. La niña que le salvó la vida había recibido gratitud. Los criminales habían recibido castigo. La justicia había triunfado. En otoño, Daria volvió al trabajo normal. Atendía pacientes, hacía diagnósticos, prescribía tratamientos. La vida entró en su cauce habitual. Iván también se sumergió en el trabajo, tomaba nuevos proyectos, se quedaba hasta tarde. Intentaba no hablar de lo sucedido, pero a veces, por las noches, Daria se despertaba y veía que su marido no dormía, miraba al techo. ¿Por qué no duermes?, susurraba a ella. Pienso en mi madre. ¿Cómo estará? ¿Quieres visitarla? No sé. Intentó matarte, Daria. ¿Cómo puedo perdonar eso? No lo sé. Pero sigue siendo tu madre. Iván callaba. El perdón es algo complejo. Especialmente cuando el dolor es tan reciente. En noviembre, Daria supo que estaba embarazada. La prueba mostró 2 rayas, y ella las miró largo rato, sin creerlo. Luego corrió hacia Iván, que trabajaba en la computadora en el despacho. Vamos a tener un bebé, dijo, sin aliento. Iván se volvió, no entendió de inmediato. ¿Qué? Estoy embarazada. Vamos a ser padres. Él se levantó de un salto, la levantó en brazos, la hizo girar. Daria reía, abrazándolo por el cuello. ¿Podremos con esto?, preguntó él, bajándola al suelo. Por supuesto que podremos. Juntos podemos con todo. La noticia del embarazo lo cambió todo. El apartamento se llenó de alegría, planes, sueños. Elegían nombres, compraban muebles infantiles, preparaban la habitación. Iván se volvió aún más atento, más cariñoso. Daria florecía. En diciembre, Iván dijo inesperadamente: quiero ir a ver a mi madre. Daria lo miró. ¿Estás seguro? Sí. Debes saber que va a ser abuela. Y quiero intentar perdonarla. Para que esta rabia no envenene nuestra vida. Entonces ve. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Iván fue a la prisión la semana siguiente. Regresó tarde en la noche, cansado, pero de algún modo más tranquilo. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó Daria. Extraño. Lloraba, pedía perdón. Decía que se arrepiente, que la codicia la cegó. No sé si creerle. Pero le dije que vamos a tener un bebé. ¿Y qué? Que algún día, quizás, podré perdonarla. Eso ya es mucho. Sí. Es un comienzo. Recibieron el año nuevo en casa, los dos solos. Vieron películas, hicieron planes. El año que se iba había sido duro, lleno de dolor y miedo. Pero lo habían superado. Habían resistido. Y ahora por delante había una nueva vida, con un bebé, con esperanza, con amor. En mayo nació una hija. La llamaron Elena. Pequeña, con ojos enormes, miraba a sus padres con tanta confianza que a Daria se le llenaban los ojos de lágrimas. Iván no se apartaba de ella, la mecía en brazos, le cantaba canciones de cuna. Tamara envió una carta desde la prisión. Pedía una fotografía de la nieta, escribía que se arrepentía, que rezaba por ellos. Iván leyó la carta, pensó largo rato, luego envió una fotografía. Daria no se opuso. El perdón es un camino, y cada uno lo recorre a su manera. La vida continuaba. Elena crecía, comenzó a sonreír, luego a balbucear. Daria se quedaba en casa con la hija, disfrutando de la maternidad. Iván recibió un ascenso.
Compraron una casa de campo en las afueras donde pasaban los fines de semana. Todo estaba bien. Y cuando Daria miraba a su hija, a su marido, a su hogar, comprendía una verdad simple: la verdadera riqueza no es el dinero en las cuentas ni las cosas caras. Es el amor, la familia, la salud. Es la posibilidad de despertar junto a la persona amada y dormirse en sus brazos. Es la risa de un niño y las cálidas tardes de verano en el campo. El padre de Iván, tal vez, estaba enfermo cuando escribió el testamento. Pero su voluntad ayudó a los necesitados de ese dinero. Y eso significa que no fue en vano.